El turno nocturno en el cementerio. Me llamo María Elena, y quiero contar algo que me ocurrió no hace mucho tiempo. Ya estoy jubilada de la enfermería, mis hijos son adultos y mi esposo también está retirado. Pero aún así decidí trabajar en algo que siempre me llamó la atención, cuidar a los muertos. A fin de cuentas, ellos no le hacen daño a nadie. Solo exigen respeto, lo mismo que yo siempre di a mis pacientes en vida. Así que pensé, ¿por qué no brindar el mismo respeto a quienes ya se fueron? Tengo una amiga que trabaja desde hace muchos años en un cementerio famoso de la Ciudad de México, uno de esos cementerios verticales modernos que tienen varios niveles. Un día le dije que, si salía una vacante, me avisara porque yo quería trabajar ahí. Tal vez te preguntes qué hace una enfermera en un cementerio. Bueno, este cementerio tenía una ala de enfermería en el tercer piso, un espacio donde los familiares podían llevar flores, rezar y pasar un rato privados, sin interrupciones. El lugar estaba abierto las 24 horas, pensado para personas que buscaban discreción, especialmente familias con influencia o muy adineradas. La ala de enfermería contaba con todo lo necesario, desde aparatos para tomar la presión hasta material de curación, por si algún visitante se desmayaba o se ponía mal del estómago por los nervios. Mi amiga logró conseguirme el empleo, lo cual sorprendió muchísimo a mi esposo. Mis hijos no dijeron nada, cada quien anda en su vida. Ella trabajaba de día, y después de acompañarla un par de turnos sin ningún incidente, yo comencé a cubrir el turno nocturno. El lugar, aunque grande, era muy tranquilo. Abajo, en la planta baja, siempre había velorios, incluso de gente famosa, pero todo se llevaba con mucha discreción. Y quizá te estés preguntando dónde empieza lo sobrenatural en todo esto. Pues justo aquí. Yo trabajaba una noche sí y una noche no, y ya me sentía lo bastante segura como para bajar a platicar con el personal de la recepción o caminar por los pasillos con las cámaras encendidas. Era un lugar silencioso, enorme y con muy poca gente durante la madrugada. Una noche, como a eso de las 2 de la mañana, decidí hacer mi ronda habitual, subir hasta el último nivel del cementerio vertical, recorrer los pasillos y volver al tercer piso, donde estaba la ala de enfermería. Todo parecía normal, hasta que regresé a mi área. Fue ahí donde me topé con una muchacha parada justo frente a la entrada del puesto de enfermería. Entré, cerré la puerta y le pregunté con toda calma si podía ayudarla. Pero al verla mejor, algo me inquietó profundamente. La mujer estaba pálida como el papel, y por un momento pensé que se iba a desmayar. Supuse que venía a visitar a algún ser querido, como muchos hacían durante la madrugada, pero sus ojos vacíos, totalmente sin vida, y su rostro sin expresión, me pusieron en alerta. Pensé que quizá estaba bajo efecto de algún medicamento, tal vez un ansiolítico fuerte. Llevaba un vestido morado, el cabello todo despeinado, y entre los mechones, unas flores marchitas que parecía que se le estaban desmoronando. Y lo peor. Despedía un olor agrio, un hedor nauseante que jamás había sentido en una persona viva. La muchacha solo me miraba, con el cuello inclinado hacia un lado, como si no tuviera fuerza para enderezarlo. Cuando alcé la vista hacia el pasillo, vi algo que me heló la sangre. Una gaveta de nicho abierta, como si alguien la hubiera dejado mal cerrada. Sentí un escalofrío en todo el cuerpo. Salí de la sala inquieta, sin saber bien qué hacer. Y justo en ese instante entendí perfectamente que lo que estaba viendo no pertenecía a este mundo. Me preparé para correr, volteé una última vez. Y entonces lo vi con claridad. La mujer no tocaba el suelo. Estaba suspendida, a unos centímetros del piso. En cuanto entendí lo que estaba viendo, sentí que mi presión se desplomó. No sé cómo seguí en pie. Salí corriendo, perdí el equilibrio, me caí, me levanté como pude y terminé llegando a la recepción casi arrastrándome. No me preguntes cómo bajé las escaleras, porque no lo recuerdo.
Y así fue como terminó mi corta experiencia en ese trabajo. Horas después regresé acompañada por el personal de seguridad para recoger mi bolsa y mi abrigo. Todo estaba exactamente como antes. No había ninguna gaveta abierta. No había rastro de la muchacha del vestido morado. No había olor. No había señal de nada extraño. Las cámaras solo mostraban lo que para ellos era una mujer hablando sola. Y después saliendo corriendo, cayéndose, levantándose, y sí, gritando. Ese día cumplí 60 años. Y desde entonces decidí que solo volvería a un cementerio para enterrar a alguien cercano, y nada más. Jamás volví a poner un pie en ese lugar. Hoy prefiero disfrutar a mis nietos y mantenerme lo más lejos posible de cualquier cementerio, por si acaso. Vamos por un siguiente relato. La paciente poseída del hospital. Me llamo Patricia, tengo 61 años y trabajé como enfermera durante más de 30 años. El hospital donde pasé la mayor parte de mi vida laboral está ubicado en el centro de la Ciudad de México, un lugar enorme, con una sala de emergencias que nunca descansa. Trabajar ahí te da una experiencia inmensa, o te hace renunciar para siempre. Una tarde, mientras cubría la ausencia de una compañera en el área de cirugía, presencié algo que jamás pude olvidar. Estaban trasladando a una paciente en una camilla después de una cirugía abdominal. Aún estaba sedada. Yo solo estaba cubriendo ese turno, así que no tuve tiempo de leer con detalle la documentación que entregaron al salir del quirófano. Lo único que sabía era su nombre, el procedimiento que le habían hecho, una exploración abdominal, y el número de cama al que debía ser llevada. 2 técnicas empujaban la camilla. Cuando llegamos al lecho designado, estaba limpio, pero todavía no lo habían preparado. Le pedí a una de ellas que llamara de inmediato a la persona encargada de arreglar las camas. Mientras hablaba en voz baja con la técnica que se quedó conmigo, vimos algo que nos heló la sangre. La paciente abrió los ojos. Se puso más pálida que antes, casi grisácea, y comenzó a murmurar cosas sin sentido. Al principio parecía que estaba diciendo códigos o frases cortadas, pero en cuestión de segundos, su voz cambió. Ahora hablaba en una lengua extraña, grave y distorsionada, mientras soltaba risas fuertes que no tenían nada de humano. Lo más perturbador era que su voz había cambiado por completo. De su garganta salía un sonido masculino, profundo, con un timbre que nos erizó la piel. Las risas, que primero eran suaves, se transformaron en carcajadas violentas, tan fuertes que resonaban en todo el pasillo. Decidimos alejarnos de la camilla, pero la mujer, sin ninguna coordinación aparente, levantó las sábanas y empezó a arrancarse el curativo, rompiendo los puntos de la cirugía. La herida comenzó a abrirse y la sangre salió a chorros, empapando la cama y el piso. Una de las técnicas corrió desesperada para pedir ayuda. La paciente, aunque era una mujer delgada, como de unos 40 años, demostraba una fuerza imposible, totalmente fuera de lo normal. Pronto se reunieron alrededor médicos, pacientes y visitantes que escucharon los gritos. Yo intenté sujetarle los brazos, pero fue como intentar contener a un hombre demasiado musculoso. No pude ni moverla. Por suerte, 2 camilleros fuertes llegaron corriendo y la llevaron de inmediato de vuelta al quirófano. Mientras la trasladaban, ella seguía retorciéndose con una fuerza brutal. Los ojos se le iban hacia atrás, la piel se le estaba poniendo azulada y el piso quedaba lleno de gotas de sangre mientras se golpeaba contra la camilla. Intentamos administrarle un calmante intravenoso, pero no surtió ningún efecto. Nada parecía detenerla. Yo salí de ahí nerviosa, temblando, sintiendo el ambiente cargado, como si algo oscuro estuviera en el aire. Dejé a la paciente con el equipo médico y bajé por el elevador. Cuando me vi en el espejo, noté que estaba manchada de sangre, con los ojos muy abiertos, pálida. Corrí a cambiarme y a bañarme para poder respirar de nuevo.
Fue una de las experiencias más traumáticas y extrañas que viví en ese hospital. Más tarde supe que la mujer murió en el quirófano, sin que pudieran hacer nada por ella. Yo evité comentar cualquier cosa. De todos modos, todas las personas que lo presenciaron ya habían contado la historia por todo el hospital. Antes de seguir, no olvides suscribirte si no lo has hecho. Y compartir este contenido para llegar a más personas. Y visitar nuestra tienda. Sigamos. Vamos por un siguiente relato. El día que ayudé a una señora fantasma. Me llamo Claudia, y quiero contar algo muy extraño que me pasó hace unos años. He trabajado como enfermera durante bastante tiempo y aunque he visto cosas raras, nada se compara con esto. Siempre tomaba el turno nocturno. Entraba a las 8 de la noche y salía al amanecer. Pero ese día en particular iba a llegar a las 10, porque había salido tarde del turno anterior. Como el hospital quedaba a unos 10 minutos caminando desde mi casa, a veces iba a pie y otras mi papá me llevaba. Ese día decidí caminar. El clima estaba fresco y agradable. Para llegar al hospital solo tenía que seguir unas cuantas cuadras en línea recta y después doblar a la izquierda. Un camino simple, tranquilo. Apenas salí de mi casa, en la esquina, me encontré con una señorita ya mayor, chaparrita, usando falda y un suéter ligero. Parecía un poco perdida, y honestamente, me recordó a mi abuela. Cuando me acerqué, me preguntó dónde quedaba una zapatería llamada la de Joel. Me detuve a pensar y recordé que estaba en la cuadra de abajo, así que le expliqué cómo llegar. Entonces ella me pidió, con cierta pena, si podía acompañarla un tramo, porque tenía miedo de perderse. Como había salido temprano y no tenía prisa, pensé: es una señora mayor, ¿qué daño hay en ayudarla? Así que caminamos juntas hacia la calle de atrás. Mientras avanzábamos, la señora empezó a contarme cosas de su vida. Que venía de otra ciudad, que se había bajado del autobús antes de llegar a la terminal porque quería sorprender a su hijo, que tenía años sin verlo. La conversación duró apenas 5 minutos. Finalmente llegamos a la zapatería, negocio que, según me dijo, era de su hijo. La señora me agradeció, muy amable, y siguió caminando hacia la casa donde él vivía. Yo continué mi camino al hospital. Ya lista para comenzar mi turno, vi a una compañera saliendo con un cuerpo en una camilla. Pensé que quizá era uno de mis pacientes. Así que le pregunté a otra enfermera quién era. La enfermera a la que pregunté me respondió algo que hasta hoy recuerdo con absoluta claridad. No, esta señora llegó un poco después de que tú te fuiste ayer, y murió hace menos de 20 minutos. Sentí que el corazón se me detuvo. Me acerqué lentamente a la camilla. Cuando levanté la sábana para ver el rostro, me quedé helada. Era la misma señora a la que yo había acompañado hacía apenas un rato. La misma estatura. El mismo peinado. El mismo gesto amable. No supe qué decir. Me quedé muda. La enfermera me preguntó si estaba bien, yo solo asenté y dije que quizás se parecía a alguien que conocía. Después fui a recoger las pertenencias personales para entregarlas a la familia. Cuando llegué al área donde ella había sido atendida, vi algo que me dejó todavía más perturbada. La falda y el suéter que la señora llevaba puestos cuando caminé con ella estaban ahí, doblados, sobre el biombo. No había forma de que se tratara de otra persona. Hasta hoy no sé qué pensar. No sé si aquella mujer quería despedirse de su hijo, si estaba buscando ayuda. O si simplemente no se había dado cuenta de que había muerto. Lo único que sé es que, aquella noche, yo acompañé a una mujer que ya no pertenecía a este mundo. Vamos por un siguiente relato. ¿De verdad habló el bebé? Este relato ocurrió alrededor del año 1999 y fue vivido por mi abuelita,
que en ese entonces trabajaba como enfermera en un hospital grande del centro de Ciudad de México. Ella siempre tenía el mismo horario, entraba como a la 1:30 de la tarde y salía hasta las 7 de la mañana del día siguiente. El día del incidente no fue diferente. Mi abuela llegó, checó turno y comenzó a trabajar como siempre. Cerca de la medianoche, llegó al hospital una pareja desesperada con su bebé recién nacido. En la ficha decía que el pequeño tenía fiebre alta desde hacía más de un día. Mi abuela se hizo cargo de él inmediatamente. Los padres salieron hacia la recepción para llenar los papeles necesarios y resolver unos asuntos, así que por unos minutos solo estuvieron ella y el bebé en la habitación. Mi abuela preparó una dosis de penicilina benzatina, se lavó las manos, se puso los guantes, cargó la jeringa. Quería esperar a los papás para aplicar la inyección frente a ellos, pero el hospital estaba saturado, así que decidió no retrasarse. Le aplicó la inyección al bebé. Como era de esperarse, el pequeño lloró por el dolor, pero ella logró tranquilizarlo rápido. Mientras se quitaba los guantes y arrojaba el material a la basura, todavía de espaldas a la cama, escuchó algo imposible. Una voz de niño diciendo con claridad: «Ay, ay, me dolió mucho. Pero te va a doler más el cáncer que vas a tener». Ella se quedó helada. Se giró de inmediato, pero lo único que vio fue al bebé, tranquilo, mirándola. No podía ser. Un recién nacido no habla. Era completamente absurdo. Aún así, revisó la habitación de arriba abajo buscando a alguien escondido, una ventana abierta, un adulto, algo. Pero no había nadie. Ni ruidos. Ni sombras. Nada. Cuando los padres regresaron, mi abuela, nerviosa, intentando bromear, les preguntó: «Oigan, su bebé sabe hablar». Como era de esperarse, los padres respondieron que no, que su bebé no podía hablar. Mi abuela intentó dejar el incidente atrás y siguió con su turno como si nada. Pasaron los años. En 2008 nací yo, y como suele ocurrir en muchas familias, crecí escuchando historias y relatos que mi abuela contaba. Pero ninguno me marcó tanto como este. Lo que más me impacta es que, por coincidencia o no, mi abuela fue diagnosticada con cáncer en 2022, y falleció ese mismo año. Justo como aquella voz infantil había dicho más de 2 décadas antes. Hasta hoy no sé si realmente fue el bebé quien habló. No sé si una voz se manifestó a través de él, o si algo quiso advertirle lo que le ocurriría en el futuro. Lo único cierto es que algo, de alguna manera, anunció enfermedad que todavía no existía. Y ese recuerdo nunca se ha ido de nuestra familia. Vamos por un siguiente relato. ¿Quién era aquella enfermera? Me llamo Marisol, y quiero contar algo que ocurrió en mi familia y que hasta hoy nos deja con un nudo en la garganta. Todo pasó en febrero de 2023, cuando mi tía, que llevaba tiempo enferma, sufrió una recaída muy fuerte y tuvo que ser hospitalizada por varias semanas. Su estado se complicó muchísimo, y aunque la atendían bien, cada día era más difícil para ella. Dolor, ansiedad, ataques de pánico, mi tía ya no dormía tranquila. Una noche, mientras intentaba descansar, despertó de golpe con una sensación horrible en el pecho. No sabía si era angustia, miedo o dolor, pero algo la obligó a abrir los ojos. Cuando lo hizo, vio que una joven enfermera se acercaba a su cama. Era alguien que ella nunca había visto antes. La joven llevaba un uniforme blanco completamente diferente al que usaban las enfermeras del hospital. Tenía un rostro sereno, una mirada tranquila, y sin decir su nombre, tomó la mano de mi tía y le habló con una voz suave. «Tranquila, todo va a estar bien. Estoy cuidando de ti». Mi tía sintió una paz tan grande que terminó quedándose dormida otra vez. Lo último que recuerda es a la joven ajustando el suero y saliendo por la puerta. Al amanecer,
Cuando la enfermera del turno siguiente llegó a revisarla, mi tía preguntó por la muchacha que la había visitado durante la madrugada. La enfermera se quedó inmóvil, sorprendida, y le respondió: «Aquí no hay nadie con esa descripción. Y yo fui la encargada del turno nocturno, nunca dejé suero ajustado antes de amanecer». Mi tía insistió. Describió a la joven con detalle, pero la enfermera aseguró que esa mujer no trabajaba ahí. Incluso comentó que, si alguien hubiera ajustado el suero durante la noche, ella lo habría notado. Pero no lo hizo. Y, sin embargo, el suero estaba perfectamente ajustado cuando llegó al amanecer. Entonces, ¿quién lo hizo? Mi tía recordó ese episodio hasta sus últimos momentos de conciencia. Para ella, las palabras de esa enfermera misteriosa fueron un consuelo inmenso en medio de su enfermedad. Es importante mencionar que mi tía también había sido enfermera jubilada, muy querida en su trabajo y entre sus pacientes. Por eso, mi madre cree que aquella joven podría haber sido el espíritu de alguna colega fallecida, alguien que vino a acompañarla en un momento tan delicado. O quizá un ángel que la cuidó hasta sus últimos días. Nunca lo sabremos. Pero lo que sí quedó claro es que esa mujer no pertenecía al personal del hospital. Vamos por un siguiente relato. Este relato lo he escuchado desde niña porque mi mamá lo cuenta cada vez que sale el tema de cosas sobrenaturales. Le ocurrió a un amigo de mi primo, hace muchos años, en la ciudad donde vivían. Antes de que yo naciera, mi mamá vivía con su hermana mayor y con mi primo, un muchacho muy sociable que tenía muchos amigos en la colonia. Entre ellos estaba Ernesto, un joven amable, trabajador y muy querido por todos. Gracias a su forma de ser, consiguió rápido un empleo como mesero en un restaurante grande de la ciudad. Una madrugada, alrededor de las 3 de la mañana, Ernesto regresaba del trabajo completamente exhausto. Solo quería llegar a su casa y dormir, así que decidió cortar camino por una calle más aislada, pero mucho más rápida. Era una ciudad chica y a esa hora no pasaba ni una sola alma. Las calles estaban vacías, silenciosas, sin autos, sin movimiento. Cuando iba llegando a su colonia, pasó frente a un hospital enorme y muy conocido en la región. Fue entonces cuando la vio. A unos metros, justo frente a la entrada del hospital, una enfermera caminaba en círculos, una y otra vez, como si rodeara el mismo punto sin detenerse nunca. Ernesto, sorprendido y un poco intrigado, pensó que quizá la mujer estaba desorientada. Su curiosidad pudo más que su prudencia y decidió acercarse para ver qué hacía a esa hora alguien vestida así, sola y caminando sin rumbo. Pero en cuanto dio unos pasos hacia ella, sintió algo que jamás había experimentado. Un frío imposible, distinto al frío de la madrugada, un frío que le recorrió el cuerpo como si lo hubieran sumergido en agua helada. Se quedó inmóvil. No podía moverse. No podía reaccionar. Solo observaba cómo la figura seguía caminando en círculos, ajena por completo a su presencia. Fue entonces que Ernesto comprendió que aquello no era una persona viva. El terror lo paralizó. Quiso gritar, pero no pudo. Quiso correr, pero sus piernas no le respondían. Solo logró liberarse cuando empezó a rezar el credo una y otra vez en su mente, desesperado. En cuanto pudo moverse, dio media vuelta, tomó su bicicleta y huyó a toda velocidad sin mirar atrás. Desde ese día, Ernesto jamás volvió a pasar frente a ese hospital por la noche. Y aún hoy, siendo adulto, sigue contando esta historia como la experiencia más aterradora de su vida. Mi mamá dice que aquella enfermera era muy conocida en la zona. Varias personas la habían visto de madrugada, siempre caminando en círculos, siempre en el mismo lugar, como si estuviera atrapada en un bucle del que no podía salir. Algunos creen que está cumpliendo alguna pena vinculada al hospital. Otros dicen que murió ahí, en servicio, y nunca se dio cuenta. Lo único seguro es que, según muchos,
todavía se aparece. Y desde que escuché esta historia, yo también evito pasar por ahí de noche, por si acaso.